Buenas tardes a todos. Quiero decirles que es un placer para mí estar aquí con ustedes en el proceso de construcción del futuro de este país, porque déjenme decirles que se han dado cuenta a tiempo. Nosotros llevamos una pelea muy grande en Colombia y nos hubiera encantado darnos cuenta como ustedes antes de empezar. La ponencia que yo voy a hacer hoy se llama La familia, el baluarte contra las ideologías. He decidido ponerle este nombre a mi ponencia porque definitivamente está en la familia la salida de todo este meollo. Voy a hacer rápidamente un recuento de estos 20 años en Colombia, desde la parte legal y jurídica, porque desde ahí es donde se ha hecho verdaderamente el cambio. Como se dieron cuenta, no soy abogada, para mí es un esfuerzo muy grande haberme metido en el tema de derecho, pero creo que hoy en día los padres de familia nos tenemos que meter un poquito en todo. Antes de 1993 en Colombia, la educación sexual se daba de una manera biológica, es decir, se centraba en la biología, las clases de ciencias naturales, la salud, y en comportamiento y salud básicamente se entendía cómo funcionaba el ser humano, la sexualidad del ser humano. ¿Qué pasa en 1993? Mediante una resolución se decide que en Colombia la educación sexual va a ser obligatoria, tanto en los colegios públicos como en los colegios privados. En 1994 aparece la Ley General de Educación y en un decreto reglamentario del mismo año se decide que se hará mediante proyectos pedagógicos, y lo resalto porque ahora vamos a ver que aquí es realmente donde empieza a hacer el cambio. Proyectos pedagógicos. En 1999 el Ministerio de Educación desarrolla el Proyecto Nacional de Educación en Salud Sexual y Reproductiva. En el 2003, hace 10 años, el Gobierno Nacional, con el apoyo del Fondo Nacional de Educación, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través del Ministerio de la Protección Social, empiezan a aterrizar la política nacional de salud sexual y reproductiva. Resalto el término salud. En 2005, el Ministerio de Educación toma la decisión de unirse al proyecto de educación sexual junto con el de construcción de ciudadanía, otro término que resalto. Y del 2006 al 2007 se empiezan a implementar los proyectos piloto de educación para la educación sexual y construcción de ciudadanía en conjunto nuevamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas en múltiples instituciones del país. Y aquí ocurre algo a través de 2 leyes, y es que ya no se tratará el tema de una manera puntual en una materia, sino que el programa tiene que ser transversal. Volvamos a lo que estaba diciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Educación sexual como proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva de conocimiento, actitudes, comportamientos y valores personales y grupales en torno a un tema, en este caso la sexualidad. En 2008 es el lanzamiento del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. El secretario distrital en ese mismo año de Bogotá anuncia la inclusión en los colegios de la orientación sexual en la enseñanza como una opción más de vida, lanzando un plan piloto en más de 25 colegios de la capital. En 2010, por medio de un decreto, se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que hasta el momento nadie sabía que eran derechos sexuales y reproductivos, aludiendo que los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos humanos, el mayor invento y la mayor mentira.
En el 2013 apareció una ley estatutaria ahorita, en marzo. No nos dimos cuenta, hace un mes la descubrimos. Ley estatutaria por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y quiero leerles dos de los principios de esta ley estatutaria. El principio número 8 dice: los y las jóvenes. Nunca antes en la jurisdicción colombiana se había hecho la diferencia entre los y las. Los jóvenes somos los jóvenes, yo me considero joven. Los jóvenes y las jóvenes entramos dentro de los jóvenes. No me tienen que decir las y no. Primera error o primera cosa que nos cuestiona muchísimo. En la legislatura siempre se ha hablado en plural. Aquí ya empiezan a hacer las diferencias. Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una perspectiva diferencial, según condiciones sociales, físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, territorial, cultural y de género, para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas jóvenes. ¡Wow! Eso es un montón de derechos que ahora tienen los jóvenes. Hay unos buenos, pero ahí empiezan a colarnos un montón de género, orientación y todo eso. Principio número 9. Los derechos son inherentes a los y las jóvenes. Estos son intangibles, inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden exigir las garantías que les permitan ejercer sus derechos. Es decir, que si los derechos sexuales y reproductivos se convierten en derechos humanos, los jóvenes y las jóvenes tendrán el derecho a exigirlos por encima de nosotros, los padres de familia. El modelo de educación propuesto en este Programa Nacional de Educación Sexual, porque voy a hacer un resumen muy rápido, no alcanzo a contárselos, es explícito, contraceptivo, enfocado en la gratificación inmediata, separado de la familia y del matrimonio. Así aísla a los niños de los padres de familia, porque se convierten en sujetos de derecho. Ese es el mejor término que utilizan en nuestras leyes últimamente. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. No es ya un modelo biológico como el que vimos en el 1993. Fue anterior a este, pero también fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque estaba desligado de los valores, deformándose en la promoción de la ideología de género de una manera emancipada, silenciosa, engañosa y traicionera a la educación que los padres queremos brindarle a nuestros hijos. Siguiente. ¿Qué sucede entonces? Poco a poco, términos como democracia sexual, tolerancia, género, equidad, diversidad, competencias ciudadanas, homofobia, construcción de ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos empiezan a invadir nuestro entorno en medios de comunicación, debates políticos, paraderos de buses, cartillas y cátedras de educación sexual. Todos estos términos pertenecen a la ideología de género, que para nuestros menores empiezan a ser parte de un estilo de vida, cuyos planteamientos han venido ingenuamente apropiando, producto del adoctrinamiento y manipulación de un grupo de personas cuyos intereses están centrados en exaltar positivamente las características de un colectivo minoritario y presionar para que una sociedad entera los asuma como propias. Esta ideología ha entrado en nuestras casas y le abrimos las puertas y le abrimos las ventanas, porque entró a través de la educación, entró a través de la política, entró a través de las leyes, pero sobre todo a través de la cultura. Los medios de comunicación, la música, los videos, el internet, etc. Como decimos, la ideología se toma la educación en Colombia. Y voy a pasar rápidamente, solo tomé 3 ejemplos puntuales de cómo se lo ha tomado. La maleta pedagógica es el instrumento mediante el cual
el Ministerio de Educación Nacional este año, bueno, el año pasado, pero ahorita se está materializando, reparte en todos los colegios, desde este año va a entrar a los privados también, una maleta donde le entregan a todos los educadores videos, conferencias y todo para poder transmitir esta educación a los jóvenes, porque como el mundo ha ido tan rápido, ellos ya no están capacitados para dar esta educación. El siguiente quería nombrarlo, hablaron que estamos analizando en este momento la ley 1620. Esta ley fue el resultado esperado de toda Colombia, porque en nuestro país el año pasado los medios de comunicación sacaron a la luz muchísimos casos de bullying, muchísimos y gravísimos, esos que uno dice no puede ser que esté pasando esto repetitivamente. Y todos cuando dijimos salió la ley 1620 contra el bullying, así nos la vendieron, todos celebramos. ¡Qué maravilla! Por fin el gobierno se toma. Pues les voy a leer el título de la ley para que ustedes me digan si celebramos o no. La ley se llama, es la ley 1620, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, bullying. Pues quiero decirles que esta ley tiene solo 2 artículos donde hablan del matoneo y ni siquiera los desarrolla. El resto está centrado en cómo educar a nuestros hijos en la orientación sexual y en sus derechos sexuales y reproductivos. Y la última, que nos llegó hace poco, una carta de una estudiante sobre las pruebas Saber Pro. Las pruebas Saber Pro son unas pruebas obligatorias del Estado para los estudiantes universitarios próximos a graduarse. Y en ellas evalúan los conocimientos básicos que todo estudiante debe tener sobre matemáticas, inglés, español y ahora ciudadanía, así como el conocimiento que tienen en la carrera estudiada. Pues adivinen qué, hay un capítulo que se llama Competencias Ciudadanas. Y como se definen las competencias ciudadanas es capacidad de los estudiantes para participar en su calidad de ciudadanos de manera constructiva y activa en la sociedad. Maravilloso, ¿no? A mí me parece perfecto que de verdad los jóvenes empecemos a mirar de qué manera podemos actuar en la sociedad. Ahora lo aterrizo, la pregunta que les hicieron este año. ¿Está usted de acuerdo o no con el matrimonio homosexual? ¿Qué tiene que ver con ciudadanía? Bueno. ¿Cuál fue el detonante para nosotros como padres de familia? Un día abrimos el periódico y sale una entrevista al secretario distrital de Educación, muy larga, muchas preguntas. Y una de ellas decía, ¿y los padres de familia han dicho algo? Y él responde, no. Dijimos, pero ¿y de qué está hablando este señor? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y empezamos a investigar. Y en ese momento había unas cartillas circulando en los colegios distritales por muchos millones de dólares traídas de España. Cuando fuimos a investigar al Ministerio de Educación, no nos las quisieron dar. Dijimos, algo está pasando. Y conseguimos un concejal que estaba al tanto de este tema. Estas cartillas consistían en darles una guía a los educadores para que supieran explicarle y entrar en una relación muy directa con los alumnos para que pudieran abrirse en el tema de sexualidad. Les voy a contar solo una página de una de las 7 cartillas que había. Y habla de una actividad sugerida, dice, colocando un poco de música suave, a media luz, y preparando al grupo con un poco de respiración para la relajación, le proponemos invitar a cada persona para que estimule diversas partes de su cuerpo. A medida que usted vaya dando la indicación, deberán identificar la reacción que se produce en sus cuerpos y la idea que les deja en la mente esta sensación. Un gimnasio con colchonetas es el lugar perfecto para este ejercicio.
Esto venía además acompañado de un video, porque solo la práctica no era suficiente. Este video es una muñeca horrible, por cierto, que está ahí en esa cartilla, donde la muestran a ella en su cama por la noche, pensando y masturbándose, hablando de la experiencia que había tenido al pintar a su profesor, al modelo que le habían llevado para la clase de figura humana esa mañana en el colegio. Entonces decimos, no puede ser. Cuando descubrimos esto, llamamos a la periodista, le decimos, mire Ruth, nosotros somos padres de familia y estamos indignados. ¿Cómo así que el secretario distrital dice que los padres no se han manifestado? Pues sí, usted nos puede conceder una entrevista, el mayor diario del país. Nosotros íbamos pensando, nos va a decir no, claro que no. Y nos dijo, sí, vengan. Nosotras no. 5 mamás como locas decíamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué le llevamos? Nosotras ya estábamos enteradas de toda esta ideología, estábamos muy bien fundamentadas afortunadamente, y llegamos allá y empezó a hacernos preguntas de por qué estaba mal, de qué proponíamos, de dónde están los padres de familia. Y nos hizo una entrevista que duró 1 hora. Y le dijimos, ¿cuándo sale? Y nos dice, no sé, tengo que presentárselo al director de edición y bueno, probablemente mañana. Bueno, esa noche no dormimos ninguna. Yo no me quería levantar a mis hijos para no recoger el periódico por si salía, porque uno no sabe si la mitad de lo que dice se lo van a editar. Un día no salimos, 2 días tampoco salimos. Al tercero dijimos, bueno, ya sabíamos, se hizo el esfuerzo, no vamos a salir. Y esa tarde yo digo, pero hay que ser valientes, voy a llamar a Ruth. Le digo, Ruth, ¿qué pasó? No ha salido nada. No, es que yo se lo mostré al editor del periódico y le gustó mucho y quiere hacerle mejor despliegue. Yo, no. Al otro día salimos en la parte interior, 2 páginas del periódico con toda la entrevista. ¡Wow! Empezaron a llamarnos de todas las ciudades del país, que estamos con ustedes, que no hay derecho, que esto es el colmo, que podemos hacer como padres de familia, y ese es el día que de verdad nace el movimiento de padres de familia. Todo esto se los cuento con detalle porque una sola personita puede hacer la diferencia. Gracias. Ese día ha sido el único día que hemos salido en el periódico. Nunca más volvimos a salir. Luego salieron unos artículos tachándonos de ultra radicales, religiosas. Nunca hablamos de Dios en esto. Estamos hablando de nuestros derechos como padres de familia. Y a la periodista la llamaron a decirle que si volvía a abrirnos las puertas la sacaban del periódico. Así funcionan las cosas. Voy a entrar un poquito en el Programa Nacional de Educación Sexual del que les hablaba, que es explícito, contraceptivo, que aísla a los hijos de los padres, porque me parece importante que ustedes conozcan estos nuevos términos que se están introduciendo. Cuando uno abre el Programa Nacional de Educación Sexual para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, se encuentra con la siguiente frase: más importante que enseñar valores es enseñar a valorar. Bueno, y uno dice, bueno, pues van a hablar de valores. Qué bueno, ¿no? Ya era hora de que empezaran a hablar de valores. Pero no. Esta frase, como todo lo que ha manejado la ideología de género, tiene sus trampas lingüísticas. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores son principios objetivos y fundamentales que permiten orientar nuestro comportamiento, ¿verdad? Valen por sí mismos y son la base de la socialización para vivir en comunidad. Un valor parte del objetivo a lo subjetivo, que es valorar. Reconocer las cualidades de algo o de alguien y evaluarlas positivamente. De lo subjetivo al objetivo. ¿Qué vamos a valorar? ¿O qué le vamos a enseñar a valorar a nuestros jóvenes? Les van a enseñar a valorar los ejes temáticos de este programa, que se dividen en 3: las funciones, los componentes y los contextos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿cuáles son las funciones de la sexualidad? Eso es lo que van a valorar. Entonces, las funciones son comunicativa, relacional, erótica, afectiva y reproductiva. En eso las limitan este programa.
Lo segundo, los componentes de la sexualidad, identidad de género, comportamientos culturales de género y orientación sexual. ¿Y en qué contexto se vive la sexualidad? En lo individual, en la pareja y en lo social. Estos ejes temáticos nuevamente basados en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en el contenido. ¿Cómo? A través de los componentes lo van a desarrollar. El primer punto del que hablábamos, la identidad de género. Este cuadro lo copié y lo pegué de la página de internet del Ministerio de Educación. Yo no lo edité, yo no le puse colores, así está. Identidad de género, pluralidad de identidades. Esto está dirigido a los jóvenes. Entiendo que existen diferentes formas de sentir el hecho de ser hombre o mujer. Los respeto, las valoro y actúo en consecuencia. El segundo, comportamientos culturales de género. Voy a coger simplemente dos. Cultura y comportamientos de género. Comprendo que la cultura ha asignado comportamientos a cada género, que puedo modificar para que sean más equitativos y permitan a mujeres y hombres desarrollarse como individuos, como pareja, como familia y como miembros activos de una sociedad. Y la equidad de género. Entiendo que las mujeres y los hombres somos libres e iguales en dignidad y derechos. Arrancan con una premisa verdadera, ¿no? Emprendo acciones para que las diversas formas de ser hombre o mujer que permiten el desarrollo de todas las potencialidades humanas sean respetadas y valoradas en los diferentes contextos. Y el último, orientación sexual. Primer punto, orientación sexoerótica y afectiva. Comprendo que existen diferentes tipos de orientación sexoerótica y sexoafectiva que incluyen gran variedad de manifestaciones de la atracción y el nivel de excitación sexual y amorosa. Y no sigo, solo tomé unos puntos. Ustedes pueden verlo todo, dan ganas de llorar. Al final les pregunto, ¿qué es lo que van a valorar los jóvenes? La diversidad, la orientación sexual. Eso es lo que le están enseñando a nuestros jóvenes a valorar. No es saber valores, como ya dijeron ellos en su primera entrada al programa. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que ha traído esta educación basada en muchos derechos y pocos deberes? 20.000 bebés nacen anualmente de hijos de madres adolescentes en Colombia. De los jóvenes, el 57% de los jóvenes tienen relaciones sexuales antes de los 18 años, más de la mitad. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. 15 a 24 años se nos están matando. ¿Es culpa de los jóvenes o es culpa de los adultos que no hemos sabido hacer nada? 15.3% de las adolescentes ha estado embarazada. 20% de los jóvenes entre 14 y 15 años han practicado sexo oral. Ya nos lo mostró muy bien el doctor lo que significa esto y en qué terminan estas cifras. 61% de la información sobre sexualidad se obtiene de la televisión. ¿Dónde estamos los papás? 50% de las probabilidades de adquirir virus del papiloma humano en la universidad. Uno puede cuidar mucho a sus hijos en el colegio, llegan a la universidad y se aumentó en 2 la posibilidad de que lo adquieran. 10 personas se contagian cada hora con una enfermedad de transmisión sexual. En Colombia el inicio de la actividad sexual se da en hombres, como lo veíamos ahora en Estados Unidos, en 13 años y medio, a los 13 años y medio en promedio, y las mujeres antes de los 15 años, 14.8 años. Son cifras muy graves, porque defendiendo el tema de salud sexual, uno de los términos que resaltaba al principio, estamos ante un problema de salud pública terrible. Entonces estamos defendiendo un derecho, pero por debajo estamos promoviendo la promiscuidad del aborto. Es el mundo como al revés.
Cada hora 10 colombianos se contagian de alguna enfermedad de transmisión sexual, según el Ministerio de la Protección Social, que es nuestro Ministerio de Salud. Y esto fue solo en 2010. Voy a pasar rápidamente con estas cifras. Las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública más graves en los últimos 70 años, y yo no he visto ni una sola política que trate de revertir estas cifras. Lo que han hablado los expositores anteriores, seguimos en las mismas, parecemos como borregos que no saben, no vemos las consecuencias, no, es gravísimo. 34% de niñas son activas sexualmente a los 15 años y el 80% a los 19. Se diagnostican unos 92 millones de casos de clamidia, una de las enfermedades de las que nos hablaban al año en el mundo. Y es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Y si una mujer contrae clamidia y no se la trata, puede sufrir un aborto espontáneo o tener un bebé prematuro. ¿Eso es lo que queremos para nuestros jóvenes? ¿Eso se los están diciendo? ¿El ministerio está tomando esas precauciones? ¿No? Casi la mitad de los estudiantes de bachillerato y 62% de los estudiantes en 12º grado han tenido relaciones sexuales en Estados Unidos. Las consecuencias para un adolescente de una enfermedad de transmisión sexual en su parte emocional puede llevarlos a una fuerte depresión y al suicidio. Está realmente relacionado y no lo queremos ver. Y yo me puse a investigar un poquito y digo, bueno, ¿los jóvenes sí son capaces de tomar decisiones por ellos mismos, autónomas, responsables, como nos dice este Programa Nacional de Educación? Y un médico me explicaba cómo funciona el cerebro humano. Yo no tenía ni idea. Y dice que durante la adolescencia el cerebro sufre una profunda remodelación y es muy bonito descubrir todo esto. El córtex neurológico prefrontal, que funciona como centro de operaciones del cerebro, pierde cerca de la mitad de sus conexiones neurológicas en la adolescencia. Uno dice, ¿y a dónde se va entonces? Como consecuencia de eso, la decisión, que es lo que le permite esta parte del cerebro al joven, se desplaza hacia las regiones del cerebro que están gobernadas por la sensibilidad emocional. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Entonces, en las partes más oscuras, a la edad de 20, 21 años, el cerebro realmente está maduro y esta corteza prefrontal ya está madura. Y ahora miren lo que descubrí, ¿qué es la corteza prefrontal? ¿Se encarga de qué? Controla el razonamiento y la toma de decisiones. 21 años, ¿no? A veces hay unos que no lo desarrollan, más adultos. Bueno. Controla el razonamiento y la toma de decisiones, el control emocional y la prudencia en el actuar, los comportamientos sociales y la empatía. Y nosotros como papás decimos, pero piensa antes de actuar. No, pero es que es un problema de cerebro, no es un problema de... Entonces, tenemos que conocer cómo funciona para poder saber qué tanto les podemos dar, hasta dónde. Los estamos lanzando con un montón de derechos, pero no saben qué hacer con esos derechos, no los saben utilizar. En las mujeres madura un poquito antes, eso ustedes lo sabían. ¿Y qué hace esta corteza prefrontal? Estimula, ¿qué le estimula su desarrollo? Esto es importantísimo, papás y educadores. El afecto parental y las actividades estimulantes, no propiamente sexuales, estimulantes. El deporte, subir, bajar, tocar música, competencias, eso estimula el cerebro de un joven. Pero me detengo en lo primero, el afecto parental. Esos niños cobijados, arropados, educados, protegidos con responsabilidad, van a utilizar su cerebro bien. Amén.
Eso depende de nosotros. ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? ¿Qué impide ese desarrollo cerebral? Las carencias afectivas, y esto genera en los jóvenes unos comportamientos antisociales y adicciones. Si nosotros entendemos lo importante que es el cerebro en estas etapas y cuál es el papel que juega, vamos a tomar decisiones diferentes. El comportamiento sexual tiene consecuencias muy profundas, como lo estamos viendo hoy en este panel. Los jóvenes deben saber de todas las hormonas que están en juego, cómo funcionan, qué hacen, qué producen en ellos, físicamente, emocionalmente. Eso nadie se los dice. Hay que enseñar anatomía, neurología, endocrinología, fisiología, volver a la parte biológica y médica, porque es que es una máquina perfecta. Tenemos que saber cómo funciona. Las políticas no se pueden limitar a la promoción e información sobre planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, embarazo y aborto, ni mucho menos a enseñarlas como competencias. Esto no es una competencia ciudadana. Aprender de sexualidad no es eso. Y le están enseñando a los jóvenes a cómo poner un condón, cuáles son las pastillas anticonceptivas, cómo se deben utilizar, si no las usan lo que pasa. Y estamos en un grave error. Solo cuando se reconozca la verdadera dignidad del ser humano y se entienda que el sano desarrollo de los niños repercute en lo emocional, afectivo, productivo y social de un país, y que negarlo implica ir directo a la descomposición cultural, las políticas darán un giro vertiginoso para tratar de salvar lo que se han dañado. Conocimos en todo este proceso a una doctora médica, psiquiatra de jóvenes, niños, adultos en Estados Unidos. Ella ha sido una abanderada de este tema en la ONU y la batalla para ella no ha sido nada fácil. Ella tiene estudios, trabaja con jóvenes, tiene su consultorio abierto, y la frase que más me impactó del libro que ella sacó es: si me hubieran dicho. Los jóvenes que llegan a su consultorio acabados, destrozados por todo este tema de educación sexual, le dicen: pero si me hubieran dicho, si yo solo hubiera sabido que esto era así, lo hubiera hecho diferente. El 69% de las niñas hubiera preferido esperar para tener relaciones sexuales. Y todos dicen que si tuvieran una relación más cercana con sus padres para hablar de este tema, no se adelantarían a experimentar, porque nosotros sí tenemos mucho para darles. Entonces, ¿en dónde estamos? En un mundo al revés. ¿Por qué? Porque queremos tener relaciones sexuales, pero no bebés. Tener bebés sin relaciones sexuales. Queremos generar salud sexual promoviendo el libertinaje. Tenemos mujeres que no desean ser madres y hombres embarazados, que los ha habido. No son hombres en realidad, pero parecen. Mujeres que se vuelven hombres y hombres que se vuelven mujeres y algo más. Hijos de muchos padres, producto de la donación de óvulos, del esperma, de alquiler de vientres. Sensaciones y relaciones egocéntricas sin compromiso ni amor. La cartilla de la que les hablé se llamaba "El gusto es mío". Egocéntrico. No era el gusto de conocerlo, era el gusto que me producía a mí. Familias que pueden ser cualquier convivencia. Salud sexual y reproductiva que produce depresión, enfermedad, suicidio. Que los padres no eduquen sino los expertos. Y estos no educan sino pervierten, y ante el fracaso ahí sí recriminan a los padres. ¿Dónde están? Pues si no nos han dejado. Bueno, tampoco hemos querido, ¿no? Jóvenes en etapa de desarrollo desembocados a vivir una vida al límite. Y lo último, y no menos importante, Dios no existe. Porque si yo tengo la capacidad de autoconstruirme, ¿dónde está Dios? No existe.
Yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mis decisiones, yo tengo 1000 derechos y hago lo que se me dé la gana. Ahora me voy a centrar un poco en que nosotros sí podemos volver al orden de este mundo. Somos unos actores indispensables, los padres de familia, y somos los llamados a hacer el cambio. Y esto nunca había pasado en la historia. Hace poquito hablábamos, es que defender la familia, pues es que era lo más lógico, todo el mundo viene de una familia. Hoy en día toca defender la familia y salir a defenderla, porque ya no es tan obvio. Era tan evidente que la familia existía y que iba y que crecía y que todo eso, que nadie le importó, nadie la ha volteado a mirar. Y es la que está sufriendo todo esto al final. Los padres de familia no solo tenemos el derecho, que podríamos llevarlo al tema de los derechos como lo han llevado ellos, sino el deber de educar a nuestros hijos, a esos hijos que hemos traído al mundo. ¿Y esto qué implica? Protección, educación, tiempo, disposición, paciencia, trabajo, compromiso y responsabilidad. Tirar a los hijos en un colegio a los 5 años para recogerlos a los 18, eso no es responsabilidad. Ante esta realidad no podemos hacernos los ciegos. Nosotros le ponemos protector solar a los bebés y a los niños cuando se van al mar. Nosotros los enseñamos a cruzar la calle porque de pronto vienen y los aplastan. Y el corazón y la mente, eso lo tenemos que proteger también. Y eso se nos está olvidando. Y lo que ha pasado, lo que una vez o alguna vez fue una conversación discreta entre un papá y un hijo, entre una mamá y un hijo, hoy en día está en manos de los educadores y de los políticos. Esto no puede ser. Nos han quitado nuestro espacio y tenemos que recuperarlo. Porque además las cifras lo dicen. Los jóvenes están influenciados por sus padres. Este es una torta que cogí del libro que les hablaba de Miriam Grossman. Dice, ¿quién es el que más influye en las decisiones de los jóvenes con respecto a las relaciones sexuales? 49% sus padres. A los niños les dicen que es que sus papás, no, eso no les pregunten, no. Porque saben que si nos preguntan les vamos a hablar con amor, con la verdad, con lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué factores son los que más afectan a los jóvenes en sus decisiones de tener relaciones sexuales? 39% moral, valores y creencias religiosas. No los podemos abandonar, son campos que nos pertenecen. Esos somos los que damos los padres de familia. Y quiero decirles que nosotros sí somos expertos. Nosotros en todos los colegios nos dicen, no, es que aquí tenemos el experto en sexualidad y él viene y no sabe cómo los niños se abren con él porque es tan cercano, tan... Digo, ¿cómo le puede hablar qué va a ser experto en el corazón de mi hijo? Ni siquiera lo conoce, es uno más del montón y viene y les habla. Yo soy la experta para hablarle a mi hijo de cómo nació, de cómo vino al mundo. Somos expertos en lo que no tiene nadie más hacia ellos, el amor. Y ese amor además tiene una característica espectacular en la familia, y es la incondicionalidad. Es la única sociedad, la única célula donde de verdad se vive el amor incondicionalmente. Ni siquiera a veces en nuestras iglesias, porque ese chiquitico que nace sin un pie, sin una mano, sin un dedo, sin un ojo, o que nace sano y al cabo de los años le pasa algo, ¿dónde nos quieren y nos siguen amando incondicionalmente? En la familia. No es verdad que estén pensando en los jóvenes y en los niños. Y no es verdad que no sepamos de amor.
Y no es verdad que no seamos expertos, somos expertos. Y quiero que nos quedemos con ese mensaje porque ese es el paso que han utilizado en nuestros países. Traemos a los expertos que le hablan de sus hijos de lo que usted no sabe, porque usted todavía piensa como pensaban sus abuelas. No. Ese terreno nos pertenece a nosotros. Y ese amor incondicional, ese amor que le damos a nuestros hijos, les genera la seguridad, la sociabilidad, la solidaridad y todos los otros valores que no le dan en otro lado. Enseñar en valores y transmitir la moral es donde está el futuro de estos chiquitos, porque la moral es la que nos permite ver el bien y el mal, dividirlo. Eso no existe en ningún programa nacional de educación, ninguno. Hablar de bien y de mal sería una locura. Nosotros sí sabemos lo que está bien y lo que está mal, no solo para nuestros hijos, sino para toda la sociedad. Y esto se debe educar a través del carácter. El carácter es el que da la capacidad de que los niños entiendan cuál es ese camino y debemos esforzarnos profundamente para lograrlo. Los padres somos expertos en supervisar y no a modo policíaco. No, nosotros sabemos y debemos saber qué ven, qué oyen, qué sienten, qué les produce una noticia, qué les producen los diálogos que oyen en las visitas, lo que les produce una imagen en televisión. Todo esto debemos estar ahí presentes nosotros para empezar a generar el carácter. Las familias unidas producen niños sanos, jóvenes emprendedores, sociales y con alto sentido del patriotismo, y numerosos estudios lo corroboran. Yo iba a entrar a hablar de estudios, pero no voy a alcanzar, lo dejaré si los necesitan. Alguien habló aquí de las cárceles. Eso para mí, cuando estaba metiéndome en este tema, fue muy revelador. Porque durante los últimos 30 años nos han dicho a las mujeres que nosotras debemos empoderarnos, que nosotras debemos tomar esos puestos que los hombres no nos han dejado tomar. Y nosotras nos volvimos ejecutivas y salimos a la calle y estudiamos y hacemos un montón de cosas y nivelamos el checklist de la casa. Si yo hago mercado, tú haces el mercado mañana. Si yo llevo el carro, tú llevas. Si llevo los niños un día, tú llevas el otro. Y perdimos lo que era nuestro rumbo. Lo perdimos esa feminidad y esa misión que tenemos como mujeres y tenemos que rescatarla. Y en uno de los estudios que encontré decía la importancia del padre. Y yo, wow, de verdad tenían porque eso nadie nos lo ha dicho a las mujeres, que los hombres son importantes en la educación de los hijos y son fundamentales, fundamentales. Y leí un estudio que me llegó al corazón. En las cárceles de Estados Unidos, una fundación decidió hacer algo muy bonito el Día de la Madre. Y se fue a las cárceles a decir, vamos a hacerle un Día de la Madre agradable a estos reclusos y vamos a permitirles que le escriban una carta a sus madres y nosotros vamos a hacerla llegar donde sea. Y arrancaron sin saber muy bien cómo iba a resultar esta campaña y empezaron a llegar filas y filas y filas de reclusos que querían escribirle a sus mamás donde fuera que estuvieran. Y esto fue un éxito total. Bueno, espectacular. A los meses se celebraba el Día del Padre. Dijeron, bueno, pues hagamos lo mismo ya que fue tan espectacular. Llevaron sus cartas, ya se multiplicaron porque ya sabían que no iban a dar abasto. Llegaba el 1% de los reclusos. Yo decía, pero todos esos reclusos eran víctimas, no habían tenido papás ausentes. Eso marca definitivamente la forma de ver la vida, de enfrentarla. Y la falta de papás aumenta la criminalidad. O sea, está directamente relacionado. Es una política del Estado, es una política social. Tenemos que rescatar al padre, tenemos que volverlo a meter a nuestros hogares, generar los vínculos entre padres e hijos y promoverlos, porque mamás, nosotras a veces queremos que los papás sean mamás y que le pongan el suéter cuando tienen frío y que sean más delicados cuando juegan. No, son papás y son hombres. Déjenlos que sean lo que han llamado a ser. Esta identificación con el padre no solo hace que los niños
entiendan qué es la masculinidad, sino que las niñas entendamos en contraparte lo que es la feminidad. El papel del hombre es fundamental y si falta el papá, puede estar un tío, un abuelo, un hermano. Ese hombre es indispensable en la educación de los hijos. Bueno. Los niños necesitan entonces papás y mamás preocupados por ellos. Antes se creía, y esto lo puse porque esto es un tema político, o lo tenemos que volver un tema político, se creía que los problemas sociales eran consecuencia de la pobreza y la discriminación. Hoy está comprobado que no. Todos los problemas sociales vienen relacionados con la descomposición y la ruptura de la familia. Tenemos que fortalecer nuevamente la familia. Somos protectores y somos un baluarte, y así lo tenemos que hacer. Y paso últimamente, no voy a entrar en los derechos porque ya los expositores lo han dicho, tenemos muchos derechos como padres de familia, pero están siendo vulnerados, y esto sí lo quiero leer. ¿Por qué? Porque dentro de los derechos del Estado no está el de ser educador. Su tarea consiste simplemente, que ya es bien difícil, garantizar el acceso a la educación a todas las personas. No es en dar educación, y eso lo tenemos que tener claro nosotros como padres de familia. El derecho inalienable e irrenunciable a la educación es de los padres de familia. No reconocerlo es violar el derecho a la libertad de educación. El contenido de los programas deben ser aprobados por nosotros. No tratándose de un tema de una asignatura, no es una asignatura, sino de una educación a la cual subyace una concepción antropológica que debe corresponder a mis criterios como responsable de la educación de mis hijos. La educación no se puede poner al servicio de ninguna ideología, y en este momento lo está haciendo en Colombia, porque se convierte en adiestramiento, en adoctrinamiento. Y por último, quiero dejar el mensaje que sí se puede. Esto parece un poco fatalista cuando vemos todas estas cifras, pero sí podemos hacer el cambio. Simplemente debemos despertar, es lo primero, y celebro este evento con una enorme gratificación. Estar ustedes aquí sentados un sábado de la tarde, los felicito. De verdad que llenar un auditorio como estos no es fácil en los otros países de América Latina. Los felicito por el compromiso y por la necesidad de aprender de este tema. Eso es lo primero, despertar. Existe una realidad y no podemos hacernos los ciegos. Conocer. Porque no hace falta, ya despertamos y ahora que salgo como loco, ¿qué voy a hacer con eso? No, tenemos que conocer como papás. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo afecta a mis hijos? ¿Cómo afecta a la sociedad? Para finalmente sí poder actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar todos los padres de familia, tenemos que actuar los políticos, tenemos que actuar todos los que estamos preocupados por el bien común. Y por último, quisiera decirles que no estamos solos. Lo que está hace poco cuando nos presentaban y decían es que tenemos dos panelistas para que nos muestren cómo han ido los países que están avanzados. Yo diría pues que están muy retrasados, porque me da pena decir, pero no estamos a la vanguardia, pues da vergüenza decir que estamos a la vanguardia de estos temas. Pero a mí me alienta Europa, porque los pobres sí ya fueron y ya volvieron, entonces ellos son mi referente. Y en España hay un movimiento muy fuerte. En los años de Zapatero se impuso la educación, la EPC, Educación para la Ciudadanía. Imagínense otra vez ciudadanía en España. Y los padres, era una cátedra puntual, y apelaron a su derecho a la objeción de conciencia. Entonces esto fue pero multitudinario. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver fotos. Calles y calles, mares y mares de gente defendiendo los derechos de los niños y la libertad de educación de los padres de familia. Este 17 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Mejora
de la calidad de la educación en España y se dio finalmente el paso para reconocer los derechos de los padres de familia. Esto parece increíble que estamos hablando de este milenio y hace 3 meses, ¿no? Pero está pasando y no podemos permitir que la sociedad dominicana llegue a esos extremos. Ustedes están a tiempo. Esto ha pasado en España, en Hungría, padres de familia también se han manifestado, en México, en Canadá, en Estados Unidos, y a raíz del video con el cual voy a terminar esta conferencia, nos han llamado de muchísimos otros países diciendo: tenemos que unirnos, padres de familia, quiero que hagamos lo mismo. Y no somos un ejemplo a seguir, simplemente somos papás que decidimos dar una pelea por nuestros hijos y yo creo que todos queremos hacerlo.